Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la epístola de Pablo a los romanos. Y hoy seguimos en el capítulo 8, donde comenzamos la última vez. Y el título del mensaje de hoy es La neutralidad no existe. Seguimos con el tema de la lucha entre carne y espíritu. Esa lucha entre lo bueno y lo malo, para decirlo así, es algo que es muy característico para nuestra vida humana. Por ejemplo, todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida fiebre. Ahora, yo no soy ningún médico, pero bueno, entiendo, creo, por lo menos esto, de que la fiebre es causado por una lucha en nuestro cuerpo entre los virus o las bacterias que atacan a nuestro sistema inmunitario, el sistema inmunitario que precisamente se defiende contra esos intrusos. Y el resultado de esa lucha se ve que sube la temperatura del cuerpo, lo que nosotros llamamos fiebre. Bueno, espero haberlo explicado más o menos en términos aceptables también para un médico. Y si no, pues que pido perdón ya de antemano por mi incapacidad, pero creo que algo con esto tiene que ver. Entonces, sube la temperatura del cuerpo por esta lucha. Y algo similar ocurre dentro de mí en el ámbito espiritual. Cristo nos sanó de una enfermedad mortal y terrible, que es el pecado. Y lo hizo por su redención y por aplicar los beneficios de su sangre redentora a nuestras vidas. A raíz de esto somos declarados justos y esto resuelve mi problema futuro. Pablo lo consta de una forma tajante. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero ya nos dimos cuenta, con esto no se ha renovado todo. Por ejemplo, mi cuerpo no está renovado. Lo que llamamos el hombre antiguo no está renovado. Aún, aunque vencido, está dando sus últimos coletazos y esos coletazos se dejan notar. Es la lucha que hay en la vida de un creyente. Y hace 2 domingos dije que esto es precisamente la lucha que un creyente tiene que aguantar. Esto es algo que es ajeno a la persona que no conoce a Cristo, porque no tienen ese problema precisamente. Ahora, antes de leer el texto de hoy, me gustaría aclarar 3 términos, porque son términos que se usan en el texto y me gustaría que se entendiese bien. Se habla del espíritu. Bueno, espíritu aquí está usado en el sentido de la parte inmaterial de nuestra persona. O sea, lo que se ve, por ejemplo, de mí de momento es mi cara, mis cosas exteriores, mi cuerpo, pero lo que hay dentro de mí, mis pensamientos, lo que tiene que ver con mi personalidad y todo esto es algo que no se ve. Pues mi espíritu, mi parte inmaterial, está siendo renovando según la enseñanza de la Escritura. Luego tenemos la expresión carne. Carne en la Biblia es todo lo que no ha sido renovado. Y carne no necesariamente tiene que limitarse a lo que literalmente es la carne, lo que tiene que ver con mi cuerpo, sino también tiene que ver con esas partes inmateriales de mi existencia que aún no están realmente redimidos y bajo la obediencia de Cristo. Y esto es, como hemos visto, precisamente el resultado de nuestra lucha. Es nuestra naturaleza que no se somete a Dios. Y luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es lo que queda cuando me muero. O sea, esto realmente es esa casa en la cual habito de momento, lo que en algún momento se va a meter en un ataúd y se va a dejar en la tierra.
Bien, volvemos al inicio al ejemplo del inicio, el de la medicina, esa lucha entre bacterias y virus, la que produce la fiebre. Y yo he puesto eso como ejemplo para ilustrar esa lucha que hay en la vida de un creyente. Una persona muerta no tiene fiebre, lógicamente. Y por lo tanto, una persona que está muerta en sus pecados no conoce esa lucha. Entonces, eso es algo específicamente del creyente y no de una persona que no es creyente. Y esto es lo que caracteriza al creyente. De eso Pablo hablaba en el capítulo 7 de esta lucha, cuando él dice, las cosas que no quiero, esto lo hago. Y pues al final termina con esa pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice al final del versículo 24. Y termina el capítulo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pues con todo esto como contexto y el inicio del capítulo 8, los primeros 4 versículos, de los cuales hablamos la última vez, voy a leer el texto que nos toca hoy, que son los versículos 5 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 11. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues vamos a pedir al Señor que bendiga la lectura de su palabra. Gracias te damos, Señor, por estos versículos que nos recuerdan una vez más de esa lucha que hay dentro de nosotros. Nos estamos dando cuenta que con esta lucha vamos a tener que vivir hasta el final de nuestra existencia aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo sabemos que nuestra redención es una redención segura. Y te damos las gracias, Señor, por tu gran redención conseguida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que por tu sacrificio nosotros somos redimidos definitivamente. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender el significado de estos versículos preciosos que nos quieren alumbrar el entendimiento para que podamos captar esa idea que nos quieres transmitir. Esas cosas tienen que ver con nosotros, Señor. Nosotros necesitamos tu ayuda. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pues ahora Pablo, en estos versículos 5 al 11, está usando una serie de contrastes. Contrastes que son importantes y que tenemos que entender bien.
Lo que dije antes, lo digo de nuevo porque es importante que lo entendamos. Estamos hablando de contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. Y esto es una lucha peculiar y reservada únicamente para los creyentes. Una persona que no es cristiano no conoce ese tipo de cosas, porque vive según el lema, yo voy a hacer lo que el cuerpo me pide, yo voy a hacer lo que es mejor para mí, porque no tiene otra forma de ajustar su vida y orientar su vida. Y por lo tanto, para nosotros es importante entender esos versículos bien para saber cómo funcionamos, entre comillas, como creyentes. Ahora empezamos con lo primero en el versículo 5 y es la pregunta, ¿qué es lo que mueve mi vida? Y la respuesta la encontramos en la primera parte del versículo 5, es lo que yo quiero. Dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y así funciona el mundo. Así funciona el mundo sin Dios. Somos egoístas. Bueno, solamente tienes que meterte en tu coche y andar un par de kilómetros o millas para darte cuenta que también aquellos que son dueños de un coche son egoístas. Sí, hay una ley que es la ley de las regulaciones del tráfico, pero aún así cada uno intenta aprovechar el límite que tiene asignados al máximo posible, sin que los demás le importen demasiado. Bueno, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en Europa por lo menos las cosas así funcionan. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras aspiraciones, nosotros y nuestro bienestar, esto es lo que le importa al hombre natural, al hombre sin Dios. Lo que dice aquí, los que son de la carne. Para vivir así no hay que esforzarse. Esto es la buena noticia para el que vive sin Dios. O sea, no tienes que entrenar. Esto te sale gratis, te sale sin esfuerzo. Somos egoístas natos. No es complicado serlo. Lo llevamos dentro. Y no somos más egoístas porque no entrenamos. Porque fíjate tú, si entrenásemos, las cosas realmente se torcerían aún mucho más. Ya lo he dicho en su momento, a un niño tú no tienes que enseñar a mentir. Bueno, es posible que a lo largo de su niñez lo aprenda de sus padres o de sus compañeros, pero realmente no es un aprendizaje difícil. No tienes que enseñar a un niño a quejarse. Sí, es verdad, lo puede aprender a lo largo de su niñez de sus padres y de sus compañeros, pero de repente lo lleva dentro. Un niño ya nace con ese grito desesperado porque quiere comer o porque no le gusta salir del vientre de su madre. O vete tú a saber, está enfadado. Así nace. Yo nunca he visto nacer un niño, bueno, la verdad que no he visto muchos niños nacer, pero por lo menos lo que tengo entendido, creo que raras veces ha nacido un niño sonriendo y contento. Lo llevamos dentro. Y esto simplemente es un argumento experimental que subraya lo que este versículo nos dice. Ahora, ¿qué es lo que mueve mi vida en el caso de una persona que es creyente? Por lo menos debería. Dice aquí el versículo 5, pero los que son del Espíritu, quiere decir que son los creyentes, pues piensan en las cosas del Espíritu, piensan en cosas espirituales. Y espirituales quiere decir que piensan en las cosas que vienen de Dios, que vienen de parte de nuestro Padre Celestial. Esto es la imagen de un cristiano verdadero, que está
siendo guiado por la ley de la libertad, la ley del amor. Está pendiente de su Señor. Y ahora, una vez que nacemos de nuevo, o sea, en el momento cuando llegamos a conocer a Cristo, queremos obedecer a nuestro Señor. Y esto es algo que para el creyente también, de la misma manera como antes el enfado y el egoísmo nos sale de cosa natural, también al creyente que ha nacido de nuevo debería salirle de una forma natural. Y ahora voy a poner el ejemplo del perro para entender ese tipo de cosas tal vez un poco más. Bueno, nosotros no tenemos perro, tenemos 2 gatos. Los gatos son indomesticables, o sea, hacen de todos modos lo que les conviene. Pues los perros son distintos y por lo tanto se prestan mucho a tenerles en cuenta en ese ejemplo. Hay 3 tipos de perros. El primer tipo de perro es el perro que tiene ley, pero que no tiene libertad. Y la ley normalmente es una cadena o una correa. Entonces, si el perro quiere moverse o quiere ir a un sitio, pues no puede porque no está libre a ir a donde quiera. Tiene ley, en ese caso la correa o la cadena que le limita en sus movimientos, pero no tiene libertad. Y si lucha contra esto, pues muchas veces casi quiere ahogarse. Luego hay perros que tienen libertad, pero no tienen ley. Y es ese tipo de perros que muchas veces los encuentras ya muertos en el lado, en los laterales de una carretera. Tienen libertad, pero no tienen ley. Y esa ley no les avisa del peligro y por lo tanto un coche fácilmente los arrolla y los mata. Es la imagen de la persona que pasan de Dios. Son libres, pero no tienen ley. Y luego está el creyente, el que tiene ley y libertad. Son guiados por la ley de la libertad. Obedecen a la mirada de sus amos. No hace falta ponerles ni siquiera una cadena. No hace falta ni siquiera ponerles una correa. Por ejemplo, lo que caen en ese tipo de categorías son los famosos perros pastores. Pues una mirada, un movimiento, un hueco del pastor es suficiente para que el perro hace lo que tiene que hacer. Está conectado a su amo por una correa invisible. Y ese tercer tipo de perro es un perro que representa en esa idea de querer aclarar estos versículos un poco que representa al cristiano. Ahora, la pregunta surge, ¿qué tipo de perros somos? Y perdón que no compare con perros en este caso, pero me parece un ejemplo bastante útil para esclarecer ese tipo de cosas. Bueno, tal vez dices, vale, yo me he convertido, pero tengo que confesar que mi vida no refleja a Cristo, no hay fruto en mi vida. Bueno, si esto es así, te lo digo con todo el cariño del mundo, pero también con toda claridad del mundo, realmente deberías preguntarte, ¿de verdad conozco yo a Cristo? No debes engañarte, porque está escrito, los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Esto es lo que dice aquí el versículo 5. Y de allí la pregunta, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que te mueve? O caes en esa segunda categoría. Eres del espíritu y piensas en las cosas espirituales, o sea, en las cosas que son de Dios. Bueno,
Pablo ahora en el versículo 6 habla de los resultados de estos dos enfoques. El resultado del primer enfoque, de las cosas o de la gente que se fijan en lo carnal, es la muerte. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse aquí significa estar enfocado, es lo que te ocupa realmente, lo que ocupa tus pensamientos, lo que ocupa tu mente. Y lo que tenemos aquí realmente es una de las mejores definiciones de lo que es el pecado. Esto es lo que pasa. Por una persona así una persona así no está interesada en cosas espirituales. No tienen antena para las cosas de Dios. No les atraen. Es como llamar a un perro muerto, un perro de esos callejeros que no conoce dueño ni ley. Realmente están ya muertos, aunque sigan vivos, pero llegará el momento cuando un coche los atropelle, una persona simplemente los mate. Personas que están intentando captar la señal electromagnética de un móvil sin tener móvil, no tienen antena para esto. No funciona, están muertos. Y el resultado es la muerte. Escucho otra vez la claridad de esos versículos, porque el ocuparse de la carne es muerte, lleva a la muerte. El ocuparse de la carne, de tus propios intereses, de querer aclarar tu vida a tu manera, solamente va a tener un resultado. Finalmente va a ser la muerte. Finalmente vas a perder esa eternidad de gozo y de gloria con Dios y vas a estar en un sitio horrible, donde reina la muerte, la desesperación, el llanto, los gritos, que la Biblia llama infierno. Esto es lo que te va a esperar. Lo que has querido tener en esta vida, la vas a tener en la próxima también. Pero hay otra posibilidad. Pablo aquí habla en términos muy sencillos. El ocuparse del espíritu es vida en paz. Quiere decir que si tú te enfocas en las cosas espirituales, entonces el resultado va a ser vida en paz, vida y paz. Y esto realmente es lo que ocupa al creyente. Las personas que han recibido el Espíritu Santo, las personas que han nacido de nuevo, tienen dos cosas en su vida. Escucha lo que dice el texto. La primera cosa que tienen es vida. Vida, no lo que el mundo entiende de vida, una vida de lujos, una vida sin preocupaciones, con mucho dinero, que pueda comprarme todo lo que me da la gana. No, de esto no estamos hablando. Vida significa realmente poder disfrutar de mi relación con Dios, porque de Dios venimos. Y hasta que no se restablezca esa relación con Dios, lo que yo llamo vida no es vida. Pueden respirar tranquilamente. Pueden irse de este mundo porque saben que tienen vida. Ya lo tenemos. El que cree en Jesucristo ya tiene la vida eterna. No es que lo tendrá, ya lo tiene. Y lo segundo, esto es paz. Su alma es inundada por paz. Es lo que caracteriza al creyente, que no busca lo suyo, sino las cosas que le agradan a Dios. Y paz inunda su alma en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Y eso te trae paz. Y esto es nuestro tesoro. No es la ausencia de problemas. Es vida en medio de problemas. No son las bendiciones materiales. Es consuelo en medio de la escasez. Y vamos a tener ocasión
de demostrar esto a la gente en los tiempos que van a venir, créemelo. Estos serán tiempos donde el creyente de verdad puede mostrar lo que es tener vida y lo que es tener paz. Es saber que estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar. La vida eterna ya lo tengo. El Señor me lo ha regalado. Nadie me lo va a quitar. Y este conocimiento certero hace que emane de mi vida algo que el mundo no conoce. Se llama paz. Paz con Dios y por todo lo que dependa de nosotros también paz con el prójimo. ¿Puedes ver esa paz en los demás y también en ti? Yo espero que sí, te lo deseo. No descanses hasta que lo consigas. Pero Pablo aún no ha terminado, él sigue con los contrastes. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es el resultado para el que no es creyente? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Buscar a sus propios intereses es lo que le interesa al hombre sin Dios. Y esto es algo que cansa, es muy cansino esto. Dios le da igual a esas personas. Podríamos pensar, como pasan muchos los que están en ese campo, que no pasa nada. Esto es mi forma de vivir la vida. Y yo también puedo ser buena persona sin ir todos los domingos a la iglesia o leer la Biblia. Bueno, ese es el argumento que se oye tanto. Buena persona, sí, puede ser buena persona según el listón humano. Puede ser buena persona. De hecho, hay ateos diagnósticos muy buenos en este sentido. Es verdad. Son nuestros criterios al fin y al cabo. Pero ahora viene el gran pero. Los hombres pueden ser tolerantes, pero Dios no lo es. Y esto es algo que te puede gustar o no gustar, pero es así. El texto dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, vivir la vida a tu manera, a tu forma, significa ponerte en contra de Dios. Un agnóstico bueno, según nuestros criterios, y tolerante y amable, sigue siendo un agnóstico enemigo de Dios. Lo mismo ocurre con el ateo. Lo mismo ocurre con el hombre religioso, que puede ser muy bueno, aunque los hombres religiosos en ese sentido no suelen serlo. Pero eso no te va a convertir en alguien que finalmente va a salir con la suya. Los hombres pueden ser tolerantes. Dios no lo es. Y en ese campo no hay neutralidad. Y eso es la razón por que Pablo aquí habla en blanco y negro. Y sé que esto es algo que hoy en día no es muy popular. Queremos tener blanco y negro. Queremos llegar al punto de ver lo positivo también en lo negativo, en ese sentido de que a Dios también le tiene que gustar. Bueno, esa idea realmente no viene de la fe cristiana, viene del budismo, del famoso yin y yang. Pero esto en la Biblia no tiene cabida. No hay neutralidad en términos espirituales. O estamos con nuestro Señor o estamos en contra. Es que no hay una tercera opción. Ahora, lo que tiene por delante es decidir la cuestión: ¿quieres entrar algún día en la eternidad como enemigo de Dios
Cuando tú actúas como si Dios no existiera, cada acto es una declaración de guerra contra Dios. Tómalo en cuenta, no lo olvides. Y eso caracteriza a una persona rebelde. Esa persona es enemiga de Dios. Puedes decir, vale, mira, a partir de mañana voy a obedecer a Dios. Ahora, lee lo que está escrito aquí. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y ahora, escucha, ni tampoco pueden. Final de la historia. No puedes. Simplemente no puedes. Estás perdido en tus pecados, sin esperanza, sin luz, y te hundes cada día un poco más. Intentas levantarte, pero luego todo será peor. ¿Y qué te queda en esa espiral de muerte que te tira para abajo cada día un poco más? ¿Qué te queda? Pues te queda esperar el juicio de Dios, el juicio ese terrible, a menos que grites a Dios en tu desesperación, y a ese punto tiene que llegar. Sálvame, sálvame, no puedo más, no puedo. Y es el momento cuando las cosas cambian. Es el momento cuando Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, te puede salvar. Porque la salvación es de Él. Tú no puedes poner las condiciones para ser salvable. Tú no puedes decidir el momento cuando tú quieras venir a Dios. El momento tiene que ser ya, y solamente hay una condición. Tienes que rendirte de forma incondicional. Y ahora, una vez que te entregas al Hijo de Dios, ahora ya no vives tú, sino Él vive en ti. Y ahora tú vives a través de Él, por su sangre, por su sacrificio, porque Él te ha comprado. Es el momento cuando las cadenas se abren. Este perro ahora está libre. Y libremente obedece a su Señor, porque hay otro principio ahora operante en su vida. Y de eso vamos a hablar ahora. Lo primero que aprendimos en el versículo 9 es que el Espíritu de Dios vive en mí. Cuando yo llegue a ese punto, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez es una de esas afirmaciones de Pablo que son tan claras y tan sencillas. Es uno de los grandes milagros de la vida cristiana que el Espíritu mora en mí. La palabra mora significa que está en casa. Lo que antes se aplicaba al templo, al tabernáculo, ahora se aplica a tu propia vida. Esto me parece increíble. Es curioso aquí el uso de las palabras Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo, son intercambiables. El hecho es que Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y esto nos da a nuestra vida como creyentes una nobleza que nos lleva mucho más allá de lo que jamás hubiésemos podido soñar en esta vida. Es una verdad absolutamente increíble. Dios mora en nosotros. ¿Y no crees que si el Señor está en ti, en tu vida, entonces tu manera de vivir será distinta? Pues yo creo que indudablemente tiene que ser así. Sin el Espíritu Santo, una persona no es cristiano. Este versículo lo dice más claro que el agua. Es una obra sobrenatural de Dios que ocurre en la vida de un creyente. ¿Y cómo sé si he llegado a ese punto? Puedes comprobarlo ahora mismo. Y yo te ruego, te insto de que no pase este momento sin que tengas absoluta claridad de qué lado estás. Si has entregado tu vida al Señor, tú tienes vida eterna. Si no, hazlo ahora.
en este mismo momento, en este mismo instante. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es lo que se refleja en mi cuerpo. Estamos muriendo todos los días un poco más en nuestro cuerpo exterior, con cada cabello que nos cae, con cada arruga que aparece, con cada célula que muere. Estamos decayendo un poco más cada día. Este proceso empieza ya con nuestro nacimiento. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. Por el pecado de Adán. Y la industria farmacéutica y la industria de la belleza vive gracias a Adán y su pecado. Por cierto, también las funerarias. Pero, y ahora viene el pero, hemos nacido de nuevo. Esto quiere decir nuestro espíritu humano ha nacido de nuevo. Cristo lo consiguió. Él puso las bases de nuestra justicia. Es un regalo. Y por eso podemos tener vida. Es distinto. Y ahora tenemos esta lucha que sentimos todos los días. Y es lo que a veces produce esa fiebre de la cual hablamos al inicio. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Una parte ya ha sido renovada, nuestra parte interior. Y otra parte va a seguir, es decir, si una parte ya se ha renovado, la otra seguirá. Resucitaremos y esto quiere decir que tendremos un cuerpo de resurrección. Finalmente, sabremos lo que es vivir según la voluntad de Dios sin que nuestro cuerpo se nos oponga. Aún estamos en camino. Y como estás en camino y como te diriges a ese país, nuestra ciudad eterna, la Jerusalén celestial, ya la ves de lejos. Y esto nos anima porque sabremos que llegaremos allí. Esto es la enseñanza de ese versículo. Cristo vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. También llega el momento cuando nuestros cuerpos serán redimidos y redimidos para siempre. Esto es la bendita esperanza de la fe cristiana. No solamente el espíritu ha sido renovado, sino también el cuerpo lo será. Y yo tengo muchas ganas de vivir ese momento, de estar en este entorno que Dios creará para nosotros, donde estaremos con Él para siempre. Y yo te animo a que tú también quieras estar ahí. Para el creyente es la esperanza bendita de la presencia de nuestro Señor entre nosotros y entre su pueblo, donde le adoraremos para siempre. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, te damos las gracias por este versículo, por estas enseñanzas de Romanos capítulo 8. Sí, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, de la misma manera como has redimido nuestro espíritu. Y si de momento notamos esa lucha, llegará el momento cuando esta lucha se acabará. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has conseguido. Has empezado una obra en nosotros que tú también la vas a terminar. Pedimos que tú nos bendigas y que sea realmente nuestra vida una sinfonía de gloria y de honra a tu nombre. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honor y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.